La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. El 2014 lastimosamente ha iniciado con su peor, digamos, como rostro, ¿verdad? Es el de las muertes violentas producto del actuar delincuencial por riñas, extorsiones o robos, ataques como el que recientemente observamos. Datos oficiales reportan el segundo día de enero, por cierto, como el más violento, con 15 personas fallecidas, a lo cual se suma otra preocupante, y es que los ataques ocurren en eventos, digamos, concurridos, afectando a más personas, como el hecho perpetrado con un bus de la iglesia Elín, fíjese usted, donde murieron 2 jóvenes y otros 3 resultaron heridos. Qué lástima. Que la gran pregunta que surge cuando se generan este tipo de, digamos, actos violentos, ¿qué está pasando en el país? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo con la tregua entre pandillas? Es una de las grandes interrogantes en este escenario, que por cierto, pues deja ese total de número de personas fallecidas. La vez anterior, para ser más específico, el 31 de diciembre conversé con Monseñor Gregorio Rosa Chávez y me gustó de toda la exponencia o de la exponencial participación que tuvo en el programa, escuchar de él que para los próximos días la conferencia episcopal va a lanzar una propuesta de nación para poder atender el tema de lo que podría llamarse como la búsqueda de una verdadera paz social. Así es que vamos a hablar de eso y otros componentes importantes que se requieren. Desde ya quiero invitarlos, el próximo jueves me va a acompañar acá en el estudio el señor ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, con quien vamos a profundizar también desde esa perspectiva. Hoy vamos a hacer un análisis sobre este fenómeno de gran preocupación para el país con nuestros invitados. Desde ya también les invito a ustedes a que me acompañen. Las mismas maras que están ya identificadas como 18, como MS y otras más, ya entre ellas inclusive se están dividiendo y se están matando precisamente por las ambiciones de poder, las extorsiones, de las drogas, pues son territorios que ellos defienden y saben que son ingresos fuertes los que tienen en ese sentido. Entonces, es como cuando 2 hermanos pues tienen una herencia y empiezan a pelearse, ¿verdad? A ver quién se queda con la mayor parte. El ministro de Justicia y Seguridad va a estar con nosotros el próximo jueves. Entonces, qué bueno que esta es una como antesala de poder decirle, miren, nosotros queremos como microempresarios, como pequeños empresarios, medidas de alguna manera puntuales o efectivas, ¿no? Tenemos que hacer notar de que el micro y el pequeño empresario dentro de la economía salvadoreña representa el 77% de la economía nacional. Claro. O sea, no es nada despreciable el sector, tenemos que considerarlo como tal, por lo tanto, es de darle la importancia que se necesita, porque si se desarrolla la micro y la pequeña empresa, hay desarrollo económico. El Salvador ya no necesita esa mano dura, colegas. El Salvador necesita mano inteligente. Y eso lo retomo de un artículo que leí de cómo la policía en Nicaragua está tratando de calmar este fenómeno pandilleril. Lo está haciendo de manera inteligente, teniendo un poquito más de comunicación, valga la redundancia, con la comunidad, con la sociedad civil. Hablemos de lo verdadero para identificar rapidito lo falso. Hablemos entonces, claro, como dice su competidor. Eso no es competencia, mi hermano. Aquí quiero llegar. Sí. Miren, si estos jóvenes conocieran lo que es la vida dentro de un centro penal, si los jóvenes conociesen la verdad, las consecuencias y cómo van a pasar el resto de sus días por tomar estas decisiones erróneas, por lo menos vamos a afectar una buena porción de ellos. Pero no se les está dando esta cuota de verdad. Mentes ociosas. A ver, pongan atención. Yo el fenómeno, créanme que cuando me hablaron de su producción, y yo ¿qué les voy a hablar si yo no soy estadista, yo no soy nada que ver? Pero ¿y cómo es posible que en diciembre todos nos ponemos buenos? A ver. ¿Y por qué de enero para acá nos ponemos malos?
Teníamos la mente ocupada en el pollo, en la tía, en el hermano lejano, en el carro, en la pasea. Cuando juega la selección todos, Sí, todos estamos unidos. Veamos cuántos homicidios hay ese día. Entonces, vamos al punto. Mentes ociosas. Ustedes trabajan como iglesia muy En todo. de cerca con... En todo, donde nos llame, vamos, con Néstor. líderes de pandillas. No directamente con ellos, trabajamos con la comunidad. Nosotros no vamos a poder cambiar a estos jóvenes. De hecho, entró usted en una polémica cuando... Llevamos a los dos se niños. llevaron una... Pero ¿qué percibió usted? ¿Qué lectura le deja de eso a lo que tenemos hoy en día? Y no quiero decir que ellos son los culpables Sí, de ellos. No, que quiero estos decir señores eso. que llegaron en ese púlpito que yo pues uso para predicar, dijeron, si yo hubiese sabido que esto era, no lo hago. Dos archienemigos viéndose a los ojos, criminales. Aquí no estamos viendo como buenas personas, no, son malos. Desgraciadamente medimos nosotros el clima de inseguridad y el clima de efectividad del gobierno, por así decirlo, del Estado, para dar seguridad únicamente en virtud del conteo de homicidios, del famoso Estadísticas. o infamoso muertómetro, El las muertómetro, estadísticas sí. de homicidios. Y yo retomo lo que decía el licenciado. Verdaderamente lo que más grave está en este momento es la extorsión. Y la violencia y las muertes se han convertido en un elemento accesorio de la extorsión. Y ahí es donde yo concuerdo. Yo concuerdo con el pastor cuando él dice y habla de que Dios está ahí para todos y que Dios no mata a nadie. Nos matamos nosotros, entre los seres humanos. Y Dios está ahí extendiendo siempre su mano para quien quiera agarrarla. Los pandilleros matan porque las muertes y la violencia generan miedo, y el miedo es la materia prima de su negocio. ¿Cuál es su negocio? La extorsión. Viven de la extorsión. Son parásitos de la sociedad. Y desgraciadamente esta subsociedad parasítica de la sociedad, valga la redundancia, es enorme. Digamos, ¿por qué no emplear ese tipo, ese modelo acá en el país? Hay Esa es la gran pregunta. Un tema importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito principal para mí en este momento? Por favor, participen. Es la extorsión, como decía el licenciado Rodríguez. La extorsión. ¿Por qué? Porque las muertes, la violencia es parte de la lucha de territorios por la extorsión, es parte de los mensajes que se mandan para extorsionar. Y entre más violencia de las pandillas hay, ese combustible de la violencia se vuelve también en la materia prima de todos aquellos que por teléfono, aunque no sean pandilleros, se dicen pandilleros para extorsionar. Todo le atribuyen al muchacho que no tiene cómo defenderse, lo dijo el licenciado. Sí. Pero las leyes para los ricos aquí aplican diferente. Exactamente. Yo quiero comencemos decir, por la no base, son ¿no? angelitos la mayoría, ¿Cómo lo cierran a pero ellos? aquí hay otro tipo No, de extorsionan, delincuentes. Ya vamos también. a tocar ese punto ya, también. Y esa es porque la experiencia sí. que nos va a comentar. No, porque que la ustedes pandilla, tienen- no, hablemos de la extorsión Hablemos en a los términos micros. Sí, y muchas Sí. veces son empleados Ellos desleales. mismos, y no Pero- necesariamente. Pero que se agarran de que existen las pandillas y cuando hablan dicen que son pandilleros y dicen que son la Así M es, tal y es cual. correcto, O y sea, el mismo La empleo que competencia está los... O sea, extorsionando. entonces, la materia prima es la violencia y la extorsión. Combatamos. La materia prima de la extorsión le es la dejo violencia. una Combatamos pastita. la violencia y combatamos la extorsión, que es el combustible de las pandillas. Vamos, sí. La pastor. pastita, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es por eso que tenemos que volver a esa conversión. Medellín. A mí me encanta cuando ponen de ejemplo Medellín. La pregunta del millón es, ¿no se le ocurre o no se les ocurre a alguien en particular acá de los gobernantes implementar ese proyecto? Es que Esa es la en gran Medellín, pregunta. Ernesto, se ¿O no? pusieron de acuerdo los El punto es- políticos. Ah, Se hicieron- pusieron de ah, acuerdo ya los tocó. políticos. Ahí está el problema. Se puso de acuerdo el alcalde con el gobierno central. Se puso de acuerdo las distintas comunas con los gente. distintos actores sociales. No sé, Pero es que no nos para inventemos la rueda, Ernesto. En el 2006, acordate el número de homicidios que había. Se bajaron con el plan Sarisa en menos de un año. En menos de un año. Y si no, pastor, pregúntele a Pedro González. Lo bajamos en menos de un año con medidas y poniéndonos de acuerdo con la Fiscalía, integrando esfuerzos con la Fiscalía y con algunas nuevas medidas legales y con un efecto grande de prevención. El Acuérdate- mayor crecimiento poblacional lo tenemos entre los pobres. Los que no tienen para comer, los que no tienen forma de desarrollarse, los que no tienen ninguna condiciones de desarrollo de vida. Y allí, ¿qué genera esto? Más desempleo,
genera prácticamente cuando no tienen una forma de subsistencia, se incrementa la delincuencia, se incrementa la prostitución, se Consumo incrementa de drogas. una serie Ese es otro tema, de ingeniero, vicios que no le hemos traído a la sociales mesa. que hay que analizar también. Hay lugares del Gran San Salvador donde el 90% de las muertes Son drogas. Es por son territorio. relacionadas. Y hay otros lugares, en general yo diría que es un porcentaje bien alto, que es como el 20%. Rodrigo. Pero eso también es parte de que existen estructuras que se sienten impunes, que se sienten legitimadas dentro de un conglomerado social, dentro de un barrio, dentro de una colonia, y que están poco a poco convirtiéndose en una cuasi autoridad. Entonces hay que romper ese esquema Pero en el eso que las viene, pandillas... ingeniero, eso viene también de arriba. Y voy al Por punto, supuesto. el hombre aquí decía, son los de abajo. No. Hablemos No de los solo- que no tienen. solo los pandilleros delinquen No, en no, este no, país. no solo eso. Por Hablemos supuesto, de el problema de drug la delincuencia lords. no se lo echamos solo a ellos. Sí, digo, no los sí, estoy estos defendiendo, son, pero estos son los menuderos. Pues sí, pero Hablemos sabemos de que las las cabezas. cabecillas, La ley. correcto. Tenemos una ley de prescripción de pandillas que dice claramente que pertenecer a pandillas Es un delito. es un delito. Y sin embargo, ahí están un montón que salen en la televisión. Y yo no estoy diciendo los que salieron porque eso ya estaban pero no estoy mencionando a esos, pastor, porque esos ya estaban presos. Esos Sí, salieron de la sí. cárcel para ir a su Los que programa. van a las No, no. conferencias. Yo estoy diciendo los que van a las conferencias, que están libres, que están que con entregan. orden judicial de captura, que dicen que son pandilleros, que dicen que no pueden dejar de rentear ante las cámaras porque esa es su forma de vida y su opción de vida y que no tienen otra cosa que hacer. lo Y ven no como algo pasa tan nada, natural. y no pasa Sí. nada, y salen hasta autoridades a la par. Entonces yo siento que lo que las autoridades de seguridad pública actuales, en este caso el ministro Perdomo ha hecho, está correcto. En nuestro país, la capacidad instalada del Estado No da. para dar respuesta en cuanto a administrar justicia y en cuanto a brindar seguridad. Y aquí estamos hablando de la policía, estamos hablando de centros penales, Juzgados, estamos hablando de jueces, sí. juzgados, estamos hablando de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la Bartolinas. República, estamos hablando de todas las instancias judiciales de medicina. La capacidad instalada del Estado está colapsada y A no ver. puede dar atención a la demanda de casos. ¿Se Entonces, puede amnistiar acá? yo te voy a decir una cosa. Porque ahí hablabas tú de una por amnistía, ¿no? supuesto. Hubo un, digamos, como un espacio jurídico Va. para todo aquel Te lo voy a poner o de el que esta ya manera. quiere soltar, entra y esto Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué Si en el pasa? país ¿Por qué hay no se hace en el 70,000 pandilleros que han cometido sin delitos, los hacer 70,000. apología, pongamos la cantidad que, Tenemos ¿no? la capacidad instalada para meter instalar presos, 70,000 presos. en las cárceles. No. Entonces lo que haces es amnistias lo menos grave. Aquí no hay que perdonar a nadie que haya cometido homicidios. Estoy de acuerdo. Pero aquí, en Medellín, y aquí te lo puse, es el último, es uno de los elementos Sí, importantes. sí, claro, por eso te lo Reinsertando pregunté. exdelincuentes a través de permitirles acogerse a la justicia. Eso sí, la justicia no tiene que olvidar nada. Lo que pasa es que la justicia puede perdonar cierto tipo de delitos y a los que han extorsionado se les puede llamar y decir, miren, ya no sigue extorsionando, lo vamos a perdonar las extorsiones. A los que han... Es diferente el remordimiento con el arrepentimiento. Muchos de estos jóvenes experimentan remordimiento porque fueron confrontados, porque los agarran y lloran y se dan golpes de pecho con muchos de nosotros los religiosos. El arrepentimiento genera cambios. Pertenecer a pandillas. ¿Qué pasó con Ah, los lo profesores sacaron. en San Marcos que tenían un programa para sacar de las pandillas a los alumnos? Los mataron. Entonces, las estructuras de las pandillas atacan a todo aquello que está ayudando Desmembrando. a desmembrar la pandilla. Entonces hay que atacar la pandilla. Y la manera más inteligente de atacar la pandilla es atacar la extorsión. Así como cuando se atacó a los narcotraficantes a través de las leyes de lavado de dinero, que era la fuerza de los narcotraficantes, hay que atacar a las pandillas atacando la extorsión. Porque si atacamos la extorsión, pero ojo, bien hecho, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Muchos comerciantes no denuncian No, la lo van a matar, extorsión, sí. porque aunque Temor. metan preso a Así es. uno o dos pandilleros que Sale llegan, y después lo está la matan. estructura entera Bueno, que después, nosotros aunque no despachamos. salgan, está la estructura entera. Correcto, Despachamos correcto. casi a 4 o 5 familias, no personas, familias enteras, en los últimos 4 meses del año 2013, por lo mismo. Y cosa curiosa, sus propios empleados. Sí, sus y eso es bien propios común, empleados. eso es bien común. Entonces, no es nada esto tiene nuevo. que ser integral. Y ojo, ahí es donde viene. ¿A quién vamos a reinsertar?
O sea, ¿A quién se va a amnistiar? ¿A quién se va a amnistiar? amnistiar? Al que se salga, al ex. Vamos a comenzar por los expresidentes. Mira, y hace 10 años, nosotros en el mapa del Salvador identificamos, no hace 10 años, hace 5 años, en el mapa del Salvador identificábamos las zonas de prevalencia de pandillas y marcábamos con rojo los lugares donde había pandillas. Hoy marca donde no hay nada. Hoy tenemos en el mapa El Salvador que marcar los lugares donde no hay pandillas. Si nos ponemos de acuerdo aquí en el país y dejamos el pleito político, el pleito partidario a un lado, el pleito dogmático, porque aquí hay gente del órgano judicial que dice que no, que la doctrina del derecho del sistema acusatorio no permite que convirtamos en una víctima al acusado. O sea, esos dogmáticos nos hacen un gran daño porque son leguleyos que están defendiendo los intereses de esta sociedad parasítica ese criminal que son los pandilleros. Todo esto es producto de lo que en un tiempo se eliminó, que fue todas aquellas materias de moral, urbanidad y cívica, valores morales. Tanto hablamos de moral y cívica, y qué cuesta meter eso, por favor, en las escuelas, hombre, de verdad. Bueno, yo cuando fui diputado fui de los que firmé la Biblia. Sí. Fuimos 3 diputados, pastor, 3. Pero después salieron un par de locos que dijeron que 3 nada más. Los otros los van a confundir. No, ni siquiera. Los partidos. ¿Cómo se llama el coronel? Fue el coronel Armendáriz. Sí. Pero David Trejo y su servidor. Fuimos los 3 que firmamos eso. Y nos atacaron todos los demás diputados. ¿Sabe cuál es el temor a la Biblia? El temor a la Biblia es querer comportarse bien. Que es lo difícil para muchos, entonces ese es el temor. Este problema, que tiene muchas causas, necesita un gran acuerdo de país. Este no es un problema que lo va a resolver un gobierno o un ministro solo, sino que tiene que haber un gran acuerdo nacional. Y el gran acuerdo nacional, como lo mencionaba ahí Rodrigo, tiene que conllevar claro el fondo del problema. ¿Por qué siguen extorsionando? Porque es más rentable extorsionar que trabajar. Nosotros tenemos que bajarle la rentabilidad a los negocios pícaros y aumentarles el riesgo. Es correcto. Y proteger la rentabilidad y bajarle el riesgo al trabajo honrado, al trabajo decente. Por otro lado, no podemos perder de vista que el giro de extorsión hacia narcoactividad es parte de una estrategia que es la que estamos combatiendo. Porque el problema de fondo es que hubo un gran acuerdo entre narcos y las pandillas para precisamente llegar a consolidar una especie de una narcopandilla que tuviera incidencia electoral y política en el país. Y esa es una amenaza grave que la estamos combatiendo de fondo. Este no es un problema solo de un acuerdo de no agresión entre dos grupos. Aquí tiene que ser una respuesta integral y un compromiso integral. De ahí es que creo que todos deberíamos de convertirnos en operadores de paz. Pero para que haya un entendimiento global, tiene que haber una cabeza que integre todas las fuerzas vivas del país para que opinen, que participen, que den soluciones para resolver realmente a la raíz el problema. Pero si todo el mundo dice, bueno, tiene que haber una integración, pero nadie toma la iniciativa de quiénes tienen que conformar ese equipo de trabajo que va a buscar esa solución, nadie lo va a hacer. Usted le maltrata a la mamá, ese muchacho lo va a morder. Usted lo trata bien a la mamá, claro, y le da un lugar donde comer en la empresa, ellos van a cambiar su actitud. Entonces, hay que sensibilizar el entorno de estas personas. Por otro lado, hay que hacer que las leyes que existan se cumplen. Tenemos una ley de prescripción de pandillas que no sirve para nada y que es letra muerta, y entonces las leyes que están ahí como letra muerta, lo que hacen es, son mal ejemplo, son lejos de generar un impacto positivo, lo que generan es un impacto negativo. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.